Bien, les damos la bienvenida a todos nuestros seguidores. Luego de una pausa en nuestras entrevistas, retornamos para retomar estas entrevistas que llevamos a toda la comunidad académica y a los ciudadanos en general de La Libertad y del Perú para conocer de primera mano y de las personas, en este caso ciudadanos notables, para que nos den su lectura política actual. Como siempre nos acompaña mi co-entrevistadora, la abogada y politóloga Alejandra Guerra Gómez. Esta vez estamos entrevistando al doctor Constante Traverso Flores, a quienes dejo en el uso de la palabra para que continúen la entrevista. Adelante, Alejandra. Muy bien, muchas gracias, Juan Javier. Muy bien, bienvenidos a todos ustedes nuevamente a este ciclo de entrevistas del Instituto de Innovación Política y Estrategias de Gobierno. En este ciclo de entrevistas a ciudadanos notables, estábamos acostumbrados a sacar entrevistas básicamente en un contexto, una coyuntura electoral, ya sea elecciones generales, ya sea elecciones de colegio de abogados, por ejemplo, que hemos tenido. Pero en esta oportunidad creemos que es pertinente empezar a hablar, doctor, sobre los temas que nos aquejan a todos como sociedad. ¿Qué está pasando en la política peruana? ¿Qué está pasando en el Perú? Y antes de entrar ya de lleno a estos comentarios sobre el tema, nos gustaría conocerlo un poco más, saber el doctor Constante Traverso quién es, cómo incursiona en el tema político, qué se está dedicando actualmente. Bueno, mira, un gusto, Javier, estar contigo y Alejandro estar contigo y poder dirigirme a la audiencia de ustedes y poder dialogar sobre este tema tan interesante, tan importante y tan de actualidad. Mira, yo vengo de una familia de políticos, ¿no? Y mis primeras simpatías cuando estaba en el colegio, me aprendía de memoria algunos discursos de Fernando Belaúnde Terry, ¿no? Porque Belaúnde Terry significaba en los años 60, cuando yo estaba cursando primero, segundo de secundaria, la innovación, la renovación, ¿no? Y creo que toda la gente progresista y de izquierda apoyó a Belaúnde para que triunfe en las elecciones de esos años, ¿no? Después de eso me desencantó de Belaúnde, ¿no? Con toda también, no tanto Belaúnde porque yo tuve el honor de conocerlo, pero sí el entorno que tenía Belaúnde hizo malos manejos del Estado, ¿no? Y entonces un poco me alejé. Y después vino el gobierno de Velasco, vino la revolución de las Fuerzas Armadas, y yo simpaticé con la revolución, y simpaticé con todas las reformas que el general Velasco y las Fuerzas Armadas encabezaron. Pero hay que tener en cuenta, para que se diga la verdad histórica, ese golpe de Estado fue un golpe institucional, no fue un golpe de caudillo. O sea, fueron las Fuerzas Armadas como instituciones que tomaron el control del país por dos razones. Primero, por la corrupción, y segundo, por todo el tema subversivo que había, ¿no? Ya el movimiento de izquierda revolucionario que encabezaba y lideraba un trujillano, Luis de la Puente Uceda, había sido derrotado, ¿no? Pero ya se preparaban gente de la Universidad Católica como Ricardo Let, Javier Descanseco y otros a irse al monte, lo que decían ellos, ¿no? Ya estaban preparándose, y eso era vanguardia revolucionaria, ¿no? Y los remanentes del MIR también se reagrupaban. Y en el centro, en Ayacucho, ya estaba Ismael Guzmán preparando lo que hoy conocemos como Sendero Luminoso. Ante esa situación intervienen las Fuerzas Armadas, porque habían que hacer reformas fundamentales. Negar eso ahora es negar todo el proceso. De nuevo, siempre digo y sostengo que si no hubiese habido Velasco, Fujimori no hubiese podido implementar el neoliberalismo. ¿Por qué? Porque había todo un poder, una oligarquía poderosísima que se reunía en el Club Nacional y que era la que gobernaba, ¿no? Y que era necesario hacer la reforma agraria. Siempre se nos hace un cuco de la reforma agraria. No, que estuvo mal hecha, sí. Que se cometieron errores en el gobierno militar, sí, errores graves. Pero había que hacer ese cambio. Era necesario romper las estructuras antiguas para dar paso a un nuevo Perú. Yo creo que desde ese momento hay varios logros. Yo tengo un primer libro que se llama La exclusión social en el Perú. 5 años me demoré en trabajarlo. Y entonces tú das cuenta que después del gobierno de Velasco y en pleno gobierno, nace un nuevo Perú. Nace el verdadero Perú. Nace el Perú cobrizo, el Perú de los peruanos, ¿no? Que es el que ahora vemos y disfrutamos, ¿no? Y si lo hablamos desde el punto de vista racial,
¿no? Los blancos, que eran los que dominaban, que era la clase dominante, por supuesto que apoyado por algunos mestizos, eso era de que dominaban el país, ¿no? Desaparecieron, se convirtieron en el 1% de la población, ¿no? Y el 2%, que están en estadística, es la raza negra, y el 98% del Perú es la raza cobriza, que es la raza peruana. Entonces, esos son logros tremendos, ¿no? Es fácil hablar ahora que no, que Casagrande, los latifundios azucareros. Por favor, ¿ustedes han vivido eso? ¿Fueron a Casagrande a la época que yo fui? ¿Vieron los abusos que se cometían? No, nadie sabe eso. Y hay que comparar esto con la reforma agraria que se hizo en Inglaterra en 1685. Se hizo la primera reforma agraria, repartiendo los terrenos que eran de los municipios o de algunos nobles que ya tenían demasiados acres de dominio, porque era necesario, porque el modelo que se implementa en Inglaterra es el modelo liberal de Adam Smith. Entonces, ¿cómo puedes tú implementar un modelo que se base en el libre mercado, en la oferta y en la demanda, cuando tienes un sector mayoritario de la población que no recibe dinero, que no tiene sueldo, que no tiene salario, que vive del trueque? Entonces, los gringos, muy inteligentes, los ingleses, dijeron, hay que hacer una reforma, y la hicieron, ¿no? Y crearon también la Cámara de los Lores, pero la gente empezó a tomar más conciencia y le ponían más impuestos. Estamos hablando del siglo XVII, ¿no? La gente salió en Inglaterra a gritar a más impuestos, más participación, y entonces tuvieron que crear la Cámara de los Comunes, donde ya estaban representados los sectores campesinos. Entonces todo ese avance que había en la sociedad mundial no se daba en el Perú. Aquí nos habíamos quedado en el siglo XVII, el siglo XVIII, ¿no? Ni con la misma independencia se dieron. Entonces era un Perú con estructuras añejas. Y como dicen muchos autores, incluyendo a Basadre, no había una clase líder, no había una clase dirigente, había una clase dominante. Entonces, las Fuerzas Armadas hicieron esa apertura importante, que yo creo que con la historia, con el tiempo, ¿no? se analizará mejor. Yo tengo en mi libro, en mi tercer libro, que es La izquierda en el Perú, tengo la portada y tengo los artículos interiores de la revista Caretas, que elogian la reforma agraria, ¿no? Y se la puedo mostrar a ustedes en cualquier momento y van a ver que lo elogian. Entonces, por favor, después hay poderes, por supuesto, muy, muy grandes, ¿no? Que cambian estas cosas porque lógicamente no quieren que el Perú cambie sus estructuras. Entonces, ya cuando yo era simpatizante de Velasco fue cambiado por Morales Bermúdez, y un grupo de demócratas cristianos con los cuales yo también simpatizaba, más gente de los velasquistas, más gente que venía también de la izquierda del MIR, ¿no? Formamos el Partido Socialista Revolucionario, que era un partido que no tenía como ideología el marxismo, sino éramos un socialismo revolucionario, no marxista, no católico, cristiano. Quizás éramos la izquierda del socialismo en el Perú. ¿Por qué? Porque Cornejo Chávez, que el que fundó la democracia cristiana en Perú, se quedó en el centro. Bedoya Reyes se fue y formó el Partido Popular Cristiano y se fue a la derecha. Y Bernales, Henry Piz, mismo Alfredo Barrenechea, Chema Salcedo, todos ellos formaron la Comuna. Esa Comuna va a integrar el Partido Socialista Revolucionario, en el cual yo milito y con los cuales nosotros formamos después Izquierda Unida. Fuimos la bisagra, porque la izquierda ahora, a mis 75 años, disculpa, me río. Y me río, ¿sabes por qué? Porque fueron tan infantiles de querer traer los miembros, mis ex compañeros de la izquierda, de traer ideologías como el maoísmo y querer implementarlo en el Perú, o traer la experiencia soviética y querer implementarla en el Perú, o traer la experiencia de Castro y querer implementar el Perú. El Perú tenía su propia realidad y su propia interpretación, que la dio Mariatti desde el punto de vista de izquierda y que la dio Víctor Andrés Belaúnde desde el punto de vista cristiano. Entonces podía haberse tomado estas ideologías como base fundamental para poder construir una alternativa de gobierno interesante en nuestro país. Es interesante lo que menciona, doctor, este tema de tratar de
dar un modelo que de repente en otros países funcionó o se dio en otros países en el Perú cuando las realidades son distintas. Así es. Entonces eso también nos lleva a los problemas que hemos tenido en los últimos años, de que hemos tenido en los últimos 3 años más de 3, 4 presidentes. Hemos tenido una sociedad que ha visto de que sus derechos o lo que necesitaban no se les estaba dando, hemos tenido revueltas, hemos tenido todo este alzamiento para con los presidentes, y también viene de ahí la desaprobación hacia nuestras autoridades. Entonces vemos que la historia repercute de cierta forma, y es por esta, existe una línea entre lo que nos quieren implementar y lo que nosotros somos. ¿Qué faltaría entonces para que haya ello? Mira, yo vengo de una época con ideologías cerradas, pero con ideologías. Y te voy a contar una anécdota de acá en el bar del hotel de turistas, que está acá en la Plaza de Armas. Yo trabajaba en industria, era periodista, y venía a entrevistar a Manuel Ulloa, ministro de Economía. Y seguro a Ulloa le dijeron, periodista es progresista, es de izquierda, que eso. Entonces él me apagó mi computadora y me dijo, mira, me dijo Constante, el problema del Perú es que tenemos una economía que no es ni chicha ni limonada, ni es socialista ni es capitalista. Entonces esto es una chicha y limonada, y así se ha hecho desde la independencia. Y ahí a mí me abrió una idea que recién, hace unos 8 años, la he concretado. Y entonces me di cuenta, después de mis estudios, de los libros que he escrito, de que qué faltó en el Perú, qué faltó en América del Sur. ¿Por qué estamos en esta situación todos los países? Faltó una ideología que ahora es la ideología del mundo, el liberalismo. Es la ideología que hoy cubre el mundo. Entonces, acá se implementó el liberalismo en lo político. Se hizo un Estado liberal con un Congreso, con legislativo, ejecutivo y poder judicial. Los 3 poderes que es de la ideología liberal, ¿no? Y las elecciones, la democracia. Y ahí hay que revisar a José Faustino Sánchez Carrión. Yo quisiera que todos los congresistas lo lean, su segunda carta de José Faustino. Entonces José Faustino ya está diciendo en esa época, mira, 1822, cuando escribe las cartas del Solitario Sarián para ser publicadas en el periódico La Abeja, ¿qué dice José Faustino? Dice, el Perú no puede ser una república, porque hay repúblicas que son dictatoriales, porque no quiere decir que el sinónimo de república no es democracia. Ahí tienes tú la República Bolivariana de Venezuela, no hay democracia, ¿no? Tiene la República Socialista de Cuba, tiene la República Popular China, 1822 lo está diciendo. Entonces, para que José Faustino ya lo está diciendo, entonces para que sea una república democrática, tiene que ser una república democrática y liberal. ¿Por qué él es el primer liberal peruano? Porque la Constitución de 1823, cuando el primer Congreso Constituyente, él siendo secretario, elabora una constitución que es inspirada en la Constitución norteamericana. Y ahí hagamos un paréntesis, que estas cosas no se quieren recordar. Estados Unidos, ese grupo de esos 13 campesinos, implementa en el mundo por primera vez la ideología liberal. Es Estados Unidos. Europa eran monarquías absolutas, no había ninguna república ni nada, simplemente eran monarquías. Y Estados Unidos implementa el liberalismo en toda su extensión, no como nosotros, que lo hicimos en el lado político y no lo hicimos en el lado económico. En cambio sí, y se convierte en lo que son ahora una potencia del mundo. E implementa lo que hoy la economía liberal se llama capitalismo. Entonces te voy a decir que yo creo que lo que le falta al Perú es un partido liberal clásico, ¿no? Basado, inspirado en el liberalismo norteamericano. Eso porque yo le pregunto, por ejemplo, y quisiera que me contesten, y quisiera debatir con el que quiera, ¿cuál es la ideología de Avanza País? ¿Cuál es la ideología de APP? ¿Qué ideología tiene? ¿Qué ideología tiene Somos Perú? Y podría seguir enumerando. ¿Qué ideología tiene? Y mientras no haya una ideología, no hay una concepción política real. Entonces yo digo, estos partidos, señores, y no se ofendan, son empresas electorales, simplemente, porque son empresas que juntan y la gente paga los candidatos para ubicarse en la lista, ¿no? Y estar primero o segundo, y pagan. Y si yo pregunto,
¿Por qué invierten? ¿Qué tan buenos son y tan creyentes de su propuesta? Porque no tienen ni siquiera ideología, de su propuesta, de la verborrea que dicen en la campaña. ¿Qué tan conscientes son de que eso le va a servir al Perú? ¿O es que tienen otros intereses y que van a recuperar su inversión de otra manera? Entonces eso es lo que contesto parte de tu pregunta. Eso es lo que ha generado el caos que vivimos en nuestro país, ¿no? Esa oferta electoral financiada, pagada con millones, ¿no? Y que la gente vota porque el que le tiene más propaganda o el que más le regala. Entonces ahí estamos en ese, pero no hay ningún partido que tenga una ideología. Yo le digo que ahora, a mi edad que tengo, yo me confieso un liberal. Soy un liberal clásico. Y porque tengo la experiencia de haber vivido y haberme dado cuenta a estas alturas de mi vida de que no hay una ideología más firme, más progresista, más revolucionaria que el liberalismo. El liberalismo respeta la libertad humana porque nacemos libres y todos tenemos las mismas oportunidades en la vida, solamente que hay que saberlas aprovechar, saber construir un destino, una empresa, y que el liberalismo establece que si hay errores se pueden enmendar, se pueden cambiar, no es dogmático, no es una cosa cerrada, es una cosa para pensar, es una cosa que hoy día, ¿no? Aparte de Estados Unidos y la mayoría, por no decir todo, la Europa es liberal. Y estamos en este mundo globalizado que se basa en una economía liberal que se llama capitalismo. Entonces, ahorita remar contra la corriente, ¿no? Y que aparezcan los Cerrón, que aparezcan definiéndose como su partido marxista, mariatiguista, maoísta, y no sé, y trotskista, y no sé cuánto, es sinceramente una idiotez, ¿no? O están mal de la cabeza, o son unos imbéciles. Porque no puede haber eso ahora en esta actualidad, en este mundo globalizado, donde esos modelos han fracasado. Entonces, hablemos de cosas serias. Lo que está acá vigente en el mundo es el liberalismo. El neoliberalismo es una derivación, es una consecuencia más bajada hacia la derecha, ¿no? No es un liberalismo clásico, no es un liberalismo en su esencia, como el de Inglaterra o como el de Norteamérica. Entonces, esa es la diferencia. Y acá tenemos también una derecha que es una derecha populista, ¿no? Una derecha conservadora y populista que defiende intereses ajenos, intereses de empresas transnacionales y que no miran y no tienen una interpretación del Perú. Por eso yo a las jóvenes que puedan ver, les digo, lean, entren en internet y vean qué es el liberalismo. Empiecen a pensar, empiecen a tener una ideología. Es fundamental para el futuro del Perú. Si no tenemos ideologías, no vamos a poder construir un Estado firme, soberano, independiente, y tampoco podemos tener desarrollo económico, tampoco, menos crecimiento económico. Seguimos con esa falacia tan tonta de que si no hay inversión privada, si no hay inversión extranjera, no hay desarrollo. No, señores, acá se tiene que generar la inversión. Yo te digo una cosa, somos trujillanos, que nos vieron unos cuantos norteños que pongan 26 millones de dólares y compren Laredo. ¿No es una vergüenza para los trujillanos, para los norteños? Porque no hay 10 empresarios que pongan 2.600.000 y hayan comprado Laredo y se deje que Laredo la compre una empresa colombiana. Por favor. O sea, ese es el concepto. ¿Por qué? Porque por los americanos acá están esperando que vengan los chinos a invertir en Estados Unidos. Ellos han invertido armando grandes consorcios, juntándose. Las empresas más grandes forman y hacen negocios mucho más grandes. Acá dime qué consorcio es grande. No es una vergüenza que una empresa peruana no haya podido tomar el aeropuerto Jorge Chávez de Lima, que genera 850 millones de dólares anuales de utilidad. Por favor, ¿de qué no pueden traer técnicos extranjeros para que administren y ellos poner el dinero inicial para empezar la administración de este aeropuerto? Que tiene que venir una empresa extranjera, que esos 850 millones se los llevan afuera y no los reinvierten en el Perú. Señores, ahí está el secreto. Es bien fácil. Si todos los empresarios peruanos tuviesen una visión como tuvieron los norteamericanos y como la tienen,
y se juntan y hacen consorcios, invierten sus utilidades en mismo Estados Unidos, entonces nuestra historia sería diferente. Queridos amigos, piensen en eso, piensen. El modelo tanto neoliberal como el modelo liberal clásico se basan en el consumo. Yo les pregunto, ¿cómo puede haber un modelo que paga 1.000 y tantos soles de salario mínimo? No puede, pues. En Estados Unidos pagan $40 la hora. Por entonces un norteamericano, un obrero, se puede comprar casa, se puede comprar carro, se puede comprar buena ropa, ¿no? A sus hijos los manda a un colegio, no los viste bien, se pasea, gasta, consume. El modelo funciona, pues. Porque al más consumo, más producción, y al más producción, más puestos de trabajo, y al más puestos de trabajo, menos pobreza. Es simple, el modelo es simple. Pero si tú vas a pagarle a un obrero 1.500 soles, 1.000 soles, que no le alcanza para nada, y ahí entonces esas grandes utilidades que generan esas empresas ni siquiera reinvierten en el Perú, sino las invierten en el extranjero, así es lo que estamos. Y si tenemos un Congreso de la República que apaña eso, que avala eso, que no ve la realidad del país, que no tienen, ni conocen, ni sabrán lo que es liberalismo, ni tienen la menor idea porque no han leído. Entonces, ¿qué esperamos? Esto es un tema para la juventud, ¿no? Yo agradezco a ustedes que me den esta oportunidad, porque hoy día, si no entramos a este gran globo, ¿no? Que es una economía globalizada, una economía fuerte, donde ahí tenemos que competir, entonces estamos muertos, ¿no? Y ahí hay otra idea, que creo que la deben tomar los políticos. Ya nosotros no podemos hacer carros, no podemos hacer frigideres, no podemos hacer lavadoras, porque China nos ha invadido. Pero ¿cuál es nuestra arma? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Primero, yo le diría, deberíamos conseguir todas las patentes para fabricar acá en el Perú todo lo que es la maquinaria necesaria para la minería. La minería es la base de nuestra economía. Entonces, ¿cómo vamos a seguir importando equipos extranjeros? Porque ahí se van las utilidades. Conga, por ejemplo. Entren a la página de Conga, de la inversión. ¿Cuántos miles de millones se van a ir en comprar maquinaria y en traer técnicos para que las implementen? Lo que queda de la inversión acá en el Perú es pequeñísima. Como un país minero que no pueda por lo menos ensamblar sus máquinas mineras es un pecado, es un pecado. Esa es una cosa. Y la otra cosa es darle a valor agregado a todos nuestros minerales. Todo minería informal, oro, sale oro por todos sitios. Fortunas se están haciendo acá en Trujillo. Y entonces, se pudiese hacer mucho más si ese oro le agregamos algo, lo hacemos joyas, lo hacemos que tenga un valor y que dé trabajo. Entonces tendríamos otra solución. Pero la solución más grande, les digo, a mi edad y con mi experiencia, es el agua. Si nosotros tenemos que tener una cosa bien clara, convertimos al Perú en almacena del mundo, de aquí dentro de poquitos años, como está creciendo la población mundial, va a faltar alimentos, va a faltar agua. Y acá tenemos agua, gracias a Dios, tenemos una selva y tenemos un río, como el río Amazonas, el río Carayali, el río Marañón. Acá en la costa tenemos el río Chira, el río Santa y otros en el sur. Por favor, nosotros tenemos que dedicarnos a sembrar. Tenemos que sembrar y tenemos que vender la comida al mundo. Ahí vamos a ser un país recontra rico. Minerales y comida. Eso debe ser nuestra meta. Y energía. Chile no tiene energía. Y nosotros tenemos para hacer hidroeléctricas por todos sitios. Y tenemos gas. Por favor, vendamos energía. Vendamos energía. Canadá vive vendiendo la energía a Estados Unidos. Por favor, ¿qué esperamos? Eso es lo que se debe estar discutiendo en el Congreso. No quitándole poderes a la SUNEDU, no quitando la ley de prescripción adquisitiva, que son errores tremendos, garrafales, anticonstitucionales. Tanto han defendido la Constitución del 93 para ahora traerla abajo, remendándola. Entonces, por todos lados podemos hablar y hacer críticas, porque no hay una política. Porque si hay ideología, hay programa. Como no tenemos ideología, tampoco hay programa. Entonces, ese es el caos. Y encima de todo esto, creo que Dios no nos quiere. Encima de todo es corrupción. 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 Por todos lados.
¿no? Aquí sí está como González Prada dijo, donde pongo el dedo salta la pus, acá salta la mugre, no salta la corrupción más cochina y degenerada que he visto en toda mi vida, ¿no? Eso es lo que estamos viviendo ahora, y eso es una vergüenza. Entonces, los jóvenes, yo les puedo decir, programa el gobierno, exigir programa de gobierno a los políticos, ideología, que me digan cuál otra ideología hay. No sé, habrá que inventarse una nueva ideología por acá, porque hay que también destacar, como hablé de Víctor Andrés Belaúnde, de Marián, hay que hablar de Víctor Raúl Aguirre Torres, ¿no? Un tremendo pensador. Hoy los neomarxistas lo citan y acá no lo mencionan. En Europa, ahí está de moda, porque ahí agarró y fue el único que criticó a Lenin, cuando su esposa de Lenin lo paseó por Moscú y le decía, ¿a qué dijo? Esto no es socialismo, esto es un capitalismo Estado. Hoy día todo el mundo dice que la revolución bolchevique, la revolución rusa fue un fracaso y no fue la interpretación real de lo que planteaba Marx. Que ojo, Stein jamás tampoco planteó un modelo de gobierno, sino un tema económico. Marx es un buen texto, un buen libro para analizar la economía, pero no para gobernar, ¿no? Entonces, esta mazamorra que ha habido en América del Sur debe disiparse, y los jóvenes, los que hoy tienen de 20 años para arriba hasta los 40, 50, tienen que ser quienes cambien este país, pero tienen que ser con ideología, con programa, con honestidad, y vamos a ver que sacamos adelante nuestro país, aunque este proceso demore 25, 50 años o 100 años, pero tenemos que empezar. Ya se perdió mucho tiempo, ya se perdieron 200 años. ¿Vamos a seguir perdiendo el tiempo? Yo les pregunto. Eso es lo que tenemos que hacer. Doctor, hablamos de todo, se resume en una falta de ideología, muchos partidos políticos que no saben hacia dónde van. ¿Cree que es necesario en el Perú actualmente entonces hacer una reforma electoral, una reforma del sistema de partidos? ¿Y en qué sentido sería esa reforma? Mira, yo te diría más que hacer una reforma, es una cuestión de conciencia. Es una cuestión que hay medios como el de ustedes que empiecen a difundir estas ideas, ¿no? Y que la juventud las asuma, que la universidad otra vez se vuelva en el foro crítico, en el pensamiento crítico de la sociedad, que los jóvenes otra vez retomen. Yo estuve en la universidad y no saben cuánto lamento en mi vida, y lo digo públicamente, esas vanas y nefastas polémicas, si el Perú era un país feudal o semifeudal, y ahí nos embarcábamos, ¿no? Con las teorías maoístas y las teorías marxistas y las teorías trotskistas, y era una chanfaina que toda una generación se perdió. Ahora yo le digo a los jóvenes, lean qué es el liberalismo, lean que es más revolucionario que los pseudo revolucionarios que se llamaron comunistas o marxistas, porque van a ver que ser liberal en esa época, señores, que tenías una monarquía absoluta y que te podían mandar al calabozo sin juicio, sin derechos humanos, sin derechos ciudadanos, sin nada, era esa época. Había que ser bien valiente para ser liberal y ser revolucionario. Bien, nos encontramos, doctor Constante, en una polémica en nuestro país debido al gran rechazo que tienen los políticos por parte de la ciudadanía. Hace poco la ministra de Cultura ha sido echada de un evento. Semanas atrás una congresista fue echada de un bar. Y hace a 24 horas un congresista ha sido echado de San Marcos. Siempre entre bucheos y un rechazo que más que un rechazo popular denota como algo armado. ¿Por qué estamos en esta situación, doctor? Yo creo que la gente empieza a tomar conciencia de que el Congreso no sirve para nada, ¿no? Y que el gobierno ejecutivo convive con un solo interés, llegar hasta el 2026. Entonces, si la sacan a la presidenta, tienen que convocar elecciones y ellos se van también a su casa. Entonces, de repente todavía no han recuperado toda su inversión. Entonces tienen que mantenerse hasta el 26. Entonces, y eso ya empieza a cundir en la población.
ya todos nos empezamos a alarmar, ya todos nos sentimos hastiados de esto. Entonces, sobre todo, hay sectores jóvenes que ya empiezan a expresar este hastío, este fastidio, ¿no? Y ya lo empiezan a manifestar, ¿no? En Junín no ha ido la presidenta porque sabía que la iban a luchar, ¿no? Ya tiene miedo de salir, ¿no? Y si sale con un resguardo policial increíble, ¿no? Y el otro día en Barranco los votaron a 2 congresistas, ¿no? Y al gobernador también de Junín lo han expulsado de una zona. Yo creo que ese es el inicio de lo que puede ser un tremendo estallido social. Y eso hay que tener cuidado, porque nadie quiere un estallido social, ¿no? Pero como eso crece, puede terminar en un gran estallido. Y además hay organizaciones que están ahí vivitas. El Movadef, que es Sendero Luminoso, está organizado para todos. Yo calculo deben ser unos 8.000 cuadros, porque son cuadros políticos que tienen en todo el Perú. Y son gente totalmente preparada para poder levantar a las masas y asustar a las masas para su propia mentalidad, para su propia estrategia política. Entonces estamos en una situación bastante delicada, ¿no? No tenemos líderes, se perdió el liderazgo en el Perú, entonces no hay alguien que salga y diga y la gente lo respete. No hay una sola persona que pueda decirse yo lo respeto. Por ahí un empresario quiere salir a la presidencia, otro empresario minero quiere salir, pero son que están muy manoseados también y la población no los acepta, ¿no? Entonces no hay un líder que pueda tener pues entre 40, 45, 50 años, joven, que conduzca al Perú. No lo hay. Entonces, ese vacío de liderazgo, vacío de ideología, vacío de programa, corrupción, ¿no? Burocracia nefasta, todo. Imagínate a dónde nos va a llevar, ¿no? Si Dios nos quiere, no va a haber un estallido social, pero puede haber un estallido social. En la última entrevista que tuvimos con el doctor Constante, recuerdo que nos dijo: ¿qué nos esperará que Dios nos ayude? Tenemos ya más de 30 partidos inscritos y esperamos pues en estas elecciones 30 propuestas, 30 diferentes partidos que están luchando. ¿Cuál es el presidente que necesita el Perú, doctor Constante? Yo creo que lo primero, necesitamos un partido con ideología y con programa, ¿no? La Torre, este gran pensador, dejó al partido aprista y dejó una filosofía que se va al pasado tiempo histórico. Entonces habría que adecuar, ¿no?, la doctrina aprista a la actualidad. Podríamos tener ahí una ideología peruana, nacional, ¿no? Pero eso no lo ha hecho nadie. Más bien se olvidan de ella, ¿no? Su casa de la Cuadra 9 está abandonada, derruyéndose. ¿Cómo no puede haber un grupo de militantes apristas que ponga dinero y la compra? ¿No? Porque ese es de Rosario y la Torre, la Alcázar. No lo hay. Entonces, eso sería una opción, que una ideología que podríamos rescatar peruana. Y la otra es el liberalismo, en todas sus versiones, ¿no? Entonces, si no es eso, si no se toma eso, yo creo que no hay salida, porque tiene que haber ideología y tiene que haber programas. Si no, no hay nada. Yo creo que, y tiene que combatirse la corrupción desde la primaria, ¿no? Tenemos que hacer un nuevo hombre. Entonces, si no se hace eso, yo creo que realmente estamos perdidos. No le veo futuro al Perú, ¿no? Y de ahí también tiene que haber un hombre, tiene que haber un líder, ¿no?, que tenga las manos libres y limpias. En el Instituto de Innovación Política y Estrategias de Gobierno estamos muy complacidos de contar con la presencia de ciudadanos notables, como es el caso del doctor Constante Traverso. Quisiéramos tenerlo muchas más veces en estas entrevistas que enriquecen mucho el conocimiento de la ciudadanía y engrandecen lo que nosotros tenemos para ustedes, que es estos conocimientos, estos pensamientos que deben llegar para que las nuevas generaciones conozcan la historia de nuestro país y cómo se ha construido políticamente en los últimos 200 años lo que hoy somos. Ha sido el doctor Constante Traverso en una de sus conversatorios que son muy enriquecedores, y la doctora Alejandra Guerra Gómez, abogada y politóloga, y su servidor Juan Javier Ferraz Rodríguez, una vez más, y reiniciando este ciclo de entrevistas para que ustedes puedan elegir bien a la hora de votar
en estas elecciones 2026 y 2031. Dejo la palabra para que se despida el doctor y la doctora Alejandra de Ramos. Adelante, por favor. Mira, yo les diría por favor una cosa. Lean a José Faustino Sánchez Carrión, su primera y segunda carta, firmadas como El Solitario de Sayán, ¿no? Que son tan actuales que les va a servir para pensar, para que entiendan que se truncó el Perú, se truncó cuando solamente se aplicó el modelo liberal en lo político y no se aplicó en lo económico y en lo social. Ahí está la base de todo esto, de todo este problema, ¿no? Pero yo le digo a la juventud, porque la juventud tiene la responsabilidad, piensen, y cuando vayan a votar, piensen 20 veces, 100 veces, cambiemos el Perú, porque somos un país democrático, somos una república democrática, como lo soñó José Faustino Sánchez Carrión. Y para que sea una república democrática, tenemos que cambiar el Perú con democracia, a través del voto. No es a través de las armas, ni de la protesta, ¿no?, popular mal manejada, ¿no?, fuera de los cánones de lo que es una protesta, una participación ciudadana dentro de democracia. Nada más les digo, la responsabilidad la tenemos todos los peruanos. Muy bien, muchas gracias entonces al doctor Constante por habernos permitido estar el día de hoy con usted, por haber conversado un poco sobre el tema. Existen muchos temas de los cuales podríamos hablar. De repente todos los que nos están viendo nos dejan algunos temas en los comentarios, nos pueden decir de repente queremos también hablar con el doctor Constante, podemos organizar mesas de diálogo con jóvenes, porque desde el Instituto de Innovación Política y Estrategias de Gobierno estamos comprometidos con realmente hacer que las personas tengan un voto también responsable y que se acerquen más a la política, que no le teman, que sepan que en estos espacios es lo que se busca el mejor Perú para todos nosotros. Y muchas gracias, Juan Javier, por la oportunidad. Espero reencontrarme con todos ustedes en una próxima entrevista, retomando este ciclo de entrevistas, en esta oportunidad a Ciudadanos Notables. Hasta luego. Hasta la próxima. Gracias.